Mientras que en estos momentos el mundo pues vive una crisis mundial, ¡Arroba cartera! ¡Porque no hay pasta para comer! pues hubo un estado llamado el Imperio Romano que alcanzó su máximo esplendor durante el siglo I bajo una dinastía llamada Antonina. Mm, Buenos días, buenas tardes y buenas noches, profesor Lander y gente de YouTube. En esta ocasión, permítanme presentarme, soy Diego Villaizán y bueno, les presentaré ese tema llamado Dinastía Antonina. Pero antes, tampoco hay que ir tan rápido. Mencioné un estado llamado Imperio Romano y pues, ¿qué es, ¿qué fue eso? ¿Qué fue ese estado? Bueno, pues resulta que hubo una civilización llamada, bueno, los romanos, que tuvieron tres etapas. Primero una monarquía de 7 reyes, una república, creo que terminó en un fracaso, y ahora hay una tercera etapa que es el Imperio Romano. Ya está cuadrando algo, ¿no? Y bueno, en el 27 antes de Cristo, este imperio comenzó con César Augusto, también conocido como Octavio. Y bueno, veremos que el Imperio Romano dio algo de influencia, o sea que bueno, nos dio un alfabeto, el alfabeto latino, que bueno, prácticamente se usa en toda América, en el sur de África, Europa, etc, etc. También las bases para las leyes modernas, lo cual fue, bueno, el derecho romano, un calendario de 365 días, claro que con modificaciones, ya que, bueno, este calendario que tenemos en realidad es el gregoriano, y el que tenían los romanos era el juliano, nomás que en el gregoriano se le hizo unas correcciones al calendario juliano. Frases como hablando del rey de Roma o viene bien, vi y vencí, o también todos los caminos llegan a Roma. mm, Quizás nos comparte su cultura a través del léxico romano. También la nomenclatura para la taxonomía. ¿Por qué creen que los nombres científicos de los animales suenan tan raros? Como por ejemplo del hipopótamo. Mm, Su nombre científico era algo de hipus, algo así. Hipus lo veo relacionado con caballos y ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues bueno, ahora pues este estado romano existió desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo mm, siglo cuarto después de después de Cristo. Y bueno, por el siglo II existió la dinastía Antonina y bueno, a diferencia de estados como Reino de Judá o Japón, pues no todo el tiempo gobernaron personas de la misma casa. Tenemos, por ejemplo, dinastía Julio Claudia, mm, dinastía Severa, etc. Y ahora les hablaré de la dinastía Antonina. Ahora, bueno, nos iremos a un momento preciso de la historia, en ese momento en el que veremos la Roma que vemos en nuestra cabeza. Y bueno, unos datos primero que el nombre de esta dinastía bueno, fue por Antonino Pío y propuesto por el renacentista italiano Nicolás Maquiavelo. Y por esta época vivieron los 5 buenos emperadores y la sucesión fue por meritocracia. Me explico, para que entiendan, pues se elegía a un r- emperador digno, ya que, bueno, varios de los emperadores, eh, pues no tenían hijos
Y bueno, adoptar a un hijo pues es equivalente a decir tenemos nuevo rey. Y esta dinastía duró 96 años, uy, casi un siglo, por lo que fue la más larga. Ahora empezamos con el primer gobernante, que fue Nerva. En el año 96, el emperador de la anterior dinastía, Domiciano, fue asesinado en una conspiración palaciega. El mismo día, Nerva fue elegido por el Senado a la edad de 65 años. Fue el primero de los 5 emperadores buenos. Bueno, al revés. Periodo que marcó el máximo esplendor de Roma. Fue también el último emperador verdaderamente italiano y falleció por causas naturales y posteriormente deificado. Y gobernó por un año, 4 meses y 10 días. Pues, pues es que gobernó muy poco tiempo, apenas un año, ya era un anciano. Ahora, pues creo que por presiones, Nerva eligió a este sucesor que es Trajano, que es su hijo adoptivo, y en su gobierno anex- anexó territorios que, bueno, fueron Dacia, que es Rumania. Bueno, esa zona creo que estaba al norte del río Danubio, el reino nabateo, que estaba en Egipto, Israel y Arabia Saudita, también Jordania, Armenia, que bueno, Armenia, y Mesopotamia, que era de las zonas de Irak. Pero estas dos últimas conquistas fueron efímeras. Fue reconocido por sus contemporáneos como uno de los grandes emperadores, equiparable a César Augusto, y recibió el título de Optimus Princeps, el mejor de los príncipes, por parte del Senado, tanto por sus conquistas como por sus construcciones a lo largo de todo el imperio y el buen trato que tuvo con los senadores. Liberó muchas personas que habían sido escarceladas injustamente por el de la anterior dinastía, el Domiciano, y volvió buena parte de la propiedad privada que Domiciano había confiscado. Este proceso que ya había comenzado por Nerva, antes de su muerte. Y bueno, en sus tiempos estuvo presente la Segunda Guerra Judeo-Romana, que al final pues la ganaron los romanos. Ahora pues este es un hijo adoptivo de Trajano, que es Adriano. Ya verán que esto de hijo adoptivo ya sea costumbre, con lo que lo que les dije antes. Evacuó los territorios conquistados en Oriente, lo que dije que fueron efímeramente conquistados por Trajano, para enfocarse en consolidar el gobierno central. No fue tan afamado guerrero como Trajano, pero le igualó como administrador y propulsor general de la prosperidad. eh, es- Hizo el famoso muro de Adriano en Britania, Gran Bretaña, para protegerse de los caledonios, ancestros de los escoceses. Y bueno, resulta que bueno, que se unificaron dos provincias de Roma, Judea y Siria. Y resulta que hubo una guerra, la rebelión de Kofva, que fue la tercera guerra judeo-romana, que, bueno, como siempre, terminaba en victoria romana. No, no hay acuerdo comercial. Este pelón, te la tengo jurada, pelón. Ahora te voy a sacar la puta. Y bueno, falleció por causas naturales a los 62 años. Ahora continuaremos con Antonio Pío, hijo adoptivo de Adriano. El Senado le otorgó el venerable cognomen de Pius como reconocimiento de su destacada administración. Al parecer compartió la pasión de su padre adoptivo por construir muros en Britania, ya que él hizo lo mismo, no más que más al norte, aunque sería después abandonado. Falleció por causas naturales a la edad de 74 años tras un reinado de gran prosperidad para Roma. Ay, por cierto, acuérdense de que
Gracias por este rey, pues, mm, se le dio ese nombre a a la casa dinástica, aunque también hay otras propuestas de nombres. Y aquí venimos con el último de los 5 buenos emperadores, que es Marco Aurelio, un hijo adoptivo de Antonino Pío. ¿Y por qué digo un hijo adoptivo? Pues porque, bueno, fueron dos, Marco Aurelio y Lucio Vero, el que hablaré después. Y bueno, aquí pues hubo una diarquía. ¿Por qué? Porque estos dos gobernaron a la vez hasta que murió Lucio Vero. Mm. Su gobierno estuvo caracterizado por un constante conflicto contra los partos en, en el, en el oriente y los germanos en el occidente, que bueno, tiempo después pues estos harían caer a la parte occidental de Roma. Fue el autor de Meditaciones, una importante obra de la filosofía estoica. Falleció de causas naturales a los 58 años y fue deificado. Ahora, bueno, Lucio Vero, que gobernó con Marco Aurelio, que nació como Lucius Seionius Commodus, hijo adoptivo de Antonino Pío y, bueno, lo que les dije, Diarca. Destaca su campaña contra los partos entre 161 y 176. Falleció como consecuencia de la peste antonina a la edad de 38 años. Y bueno, aquí mm, pues ya va a empezar lo feo. ¡No! ¿Pero qué ven mis oídos, mano? ¡No lo puedo creer! Sí, pues, ya que, bueno, les mencioné que habían 5 buenos emperadores. Pues bueno, esos ya les he mencionado. También a Lucio Vero, que creo que, bueno, nada mal. Pero ahora el siguiente gobernante, pues ya la va a fregar. Cómodo. Hijo de Marco Aurelio. Ahora este sí que era hijo, natural. No era, no era adoptivo. Que bueno, creo, tal vez eso fue la causa de que fuera el último gobernante de esta dinastía. Proclamado emperador el 27 de noviembre del año 176, aun cuando no había muerto Marco Aurelio, con 15 años de edad como corregente, lo que le dije. O sea, no moría aún Marco Aurelio. Gobernaban bueno, como era corregente. Tuvo una mala relación con el Senado. Le gustaba participar como luchador a las luchas de gladiadores, por lo que fue odiado por el pueblo romano. Se puede decir que, bueno, o sea, ¿qué iba a ser un emperador? El César, ahí metido en unas, unas batallas que, bueno, básicamente siendo entretenimiento para el público, lo cual era solo para los gladiadores, que creo eran unos clavos, o sea, estaba humillando y, bueno, ¿qué hace un César ahí? Habrá pensado la gente. Fue estrangulado mientras tomaba un baño por su guardia pretoriana. Vivió 32 años y reinó solo 12 años, mm, 9 meses y 14 días. Una extravagancia que hizo es que cambió los nombres de los meses del año por sus 12 nombres que tuvo. Ay. Y ahora hay que hablar de otra cosa. La administración provincial romana. Mm. Y mm, hay que retroceder en el tiempo antes de todo esto a Octavio, el primer emperador, y tenemos dos cosas, bueno, una cosa que decir. Las provincias se dividieron en senatoriales e imperiales en esos tiempos, en el 14 antes de Cristo. Octavio dio generosamente al Senado la mitad de provincias de esos dos. Las otras fueron para el monarca.
territorios belicosos, mayormente independientes. Esto sería estratégico, ya que en compensación a esto sucederían, bueno, las dos cosas. Primero, alzaría sobre él la popularidad y gloria. Segundo, ejercería influencia sobre las legiones que, que creo que todas están adjudicadas a él. Y ahora, pues, bueno, ahora las provincias que están divididas que les dije, senatoriales e imperiales. Senatoriales en las que el Senado tenía el derecho de designar al procónsul, e imperiales en las que el emperador nombraba a los legados. Muy original, muy original. Bueno, eh, las provincias senatoriales, aparte de los que dije, todas estaban alrededor del mar Mediterráneo y eran menos propensas a rebelarse que las imperiales, y eran 12, mientras que las imperiales eran 30, más 3 que no duraron, bueno, duraron poco. Estaban ubicadas en las fronteras y eran importantes estratégica y militarmente para la seguridad. Ahora, pues, como siempre, van a haber cambios, no todo se mantiene. Todo es un cambio constante y bueno, por ejemplo, alguien que les mencioné antes, Trajano, dividió en el año 103 la provincia de Panonia en dos, Panonia superior y, bueno, inferior. Y ahora tenemos tres nuevas provincias que, bueno, van a durar mucho. Dacia, mm, que fue por una conquista, Arabia Petrea, que su anexión, bueno, la región de Ordoxa, no es que se dude de que si se anexó o no, sino que la manera que cómo se anexó. Y Epiro, más bien esa provincia no fue por conquista ni nada de eso, sino que unas dos provincias se les sacó una parte y ahí listo, Epiro. Se crearon las provincias de Asiria, Armenia y Mesopotamia, que bueno, fueron después evacuadas. Y por la tercera guerra judeo-romana, los que les dije, Siria y Judea se unificaron. Muy original. ¿No? Bueno, ahora hay que hablar de otra cosa que es la política exterior. En la guerra que tuvieron por antes del año 120, los romanos contra los partos, pues los romanos pues tuvieron un fracaso. Es que bueno, los que les dije, esos territorios que fueron efímeros, A- Mesopotamia, Siria, Armenia, después evacuadas por Adriano. Y esto mostró primero que por el este los romanos no podían avanzar debido al relieve desértico y segundo, que Roma ya había alcanzado su máxima expansión, al menos con su no tan densamente grande ejército. Si no hay un aumento de efectivos, pues no hay más conquista, ya que se presentan varios imperativos. También algo que, que voy a mencionarles es la obra esencial de Adriano, algo que hizo pues, bueno, en los tiempos de Adriano, el Limes obtiene el valor defensivo que no tenía antes. ¿Pero qué es el Limes? Mm, Bueno, el Limes era un límite no fijado, y ahora el Limes se hace defensivo al pasar de ser eso a una frontera de defensa contra los bárbaros, quienes eran literalmente cualquier persona fuera de los libres romanos. Se les dotó defensas escalonadas con campamentos y una ruta de desvío que permite llevar a las tropas a un lugar amenazado. Y además, el Limes, en tiempos de paz, era una zona de paso para los comerciantes. El ejército los protegía y oponía puestos de aduana. Esto ha sido una bibliografía de lo que he hecho de esta presentación, de este documental. Y bueno, gracias por su atención.